Universidad Nacional de Mar del Plata, ayudante de cátedra de sociedades y de la materia de Derecho Comercial, ya hace más de 20 años en la cátedra, colaborando desde hace un buen tiempo con la doctora María Barrau. Con ella voy a estar dictando las clases de los días jueves. Ella ya comenzó a hacer esto hace 2 jueves, así que nos van a ver alternándonos para dictar los temas que eh, encontrarán en el cronograma que publicamos en el campus virtual, lugar por donde además pueden contactarnos y hacernos las consultas del caso y donde encuentran una gran cantidad de contenidos de la materia. Eh, el- en el día de hoy vamos a ver el, el tema número 8, que es el del capital social. Eh, Estimo que lo podremos completar totalmente en estos 90 minutos que tenemos por delante. ¿Sí? Muy bien. Eh, a- Avanzamos entonces. Ahí está. Entonces, los temas que vamos a estudiar hoy son el concepto del capital social, cuáles son las funciones del capital, qué se entiende por intangibilidad del capital. Vamos a analizar y comprender las relaciones que existen entre el capital social y el patrimonio, por un lado, y el capital social y el objeto social, por el otro. Vamos a profundizar entonces en el proceso de formación del capital. Analizaremos también los casos de evicción en el aporte y vicios redivitorios. Conoceremos de qué manera se evalúan los aportes efectuados a las sociedades. Eh, ¿Qué se entiende cuando mencionamos a las prestaciones accesorias? Y por último, vamos a repasar todo lo relacionado con el cumplimiento, exigibilidad y ejecución del aporte. Muy bien, arrancamos a partir del artículo primero de la Ley 19.550. Si repasamos la redacción del artículo, vamos a tener claro que habrá sociedad si una o más personas, en forma organizada, conforme a uno de los tipos previstos en esta ley, se obligan a realizar aportes para aplicarlos a la producción o intercambio de bienes o servicios, participando de los beneficios y soportando las pérdidas. El capital se forma inicialmente con los aportes de los socios. Encontramos una primera mención en este artículo que expresa cuál es la obligación de los socios de realizar aportes para aplicarlos a la producción o intercambio de bienes o servicios. El capital social deberá ser expresado en moneda argentina y en el contrato debe constar la mención del aporte de capital de cada socio, conforme lo estipula el artículo 11 de la Ley General de Sociedades. Bueno, acto seguido les comparto 3 definiciones de capital social. El capital se forma con el aporte de los socios, ¿no? Recién lo entendimos claramente a partir de la lectura del artículo primero. ¿Eh? Entonces, las 3 definiciones que les acerco, la primera dice que el aporte con el que se va a formar el capital es la contribución de cada socio al fondo común que debe constituirse para el desarrollo del objeto social. Ese fondo común entonces sería el capital social, el capital de la sociedad. La segunda definición nos indica que el capital es la cifra correspondiente a la suma de los aportes en efectivo y del valor asignado a los bienes aportados o comprometidos a aportar en el acto constitutivo, que debe mantenerse invariable a lo largo de la vida de la sociedad
y que se contabiliza en el balance luego del pasivo de la sociedad. ¿Eh? Como ustedes saben, se contabiliza en el patrimonio neto. Entonces, en la primera definición encontrábamos la mención al fondo común que se constituye a partir de los aportes que recibe la sociedad de cada uno de los socios. En esta segunda nos deja saber que el capital entonces es la cifra correspondiente a la suma de esos aportes, ya sea que se hayan aportado en efectivo o en especie. La tercera definición nos dice que el capital social está constituido por el conjunto de los bienes aportados por los socios para el cumplimiento de los fines societarios, integrados en el acto constitutivo o en oportunidad de su ampliación o incremento. ¿Eh? Entonces, también menciona un conjunto de bienes aportados, como aquellos que conforman el capital social. También hace una mención, como ya habíamos encontrado en una definición anterior, que este conjunto de aportes está vinculado con el cumplimiento de los fines societarios, ¿bien? Y nos agrega esta última definición que esos aportes pueden estar integrándose tanto en el acto constitutivo como en una oportunidad posterior, en la cual se haya decidido ampliar o incrementar el capital social. En todas, entonces, estas definiciones encontramos elementos comunes, que en definitiva consisten en la contribución a un fondo común constituido por bienes que son aportados por los socios y que conforman el capital de la sociedad. ¿Cuáles son las funciones del capital? ¿Eh? Encontramos 4, puede ser que en algún texto encuentren alguna más, o también 4, pero siendo alguna diferente. Estas son las más importantes. En principio, la función de productividad. Se dice que desde un punto de vista económico, el capital constituye un fondo patrimonial para la obtención de beneficios. ¿Eh? Tiene una mirada económica, ¿no? Como el capital como eh, factor de la producción. Entonces ese capital, mirado como económicamente, como factor de la producción integrado al giro societario, dentro de su patrimonio, procura obtener beneficios, ¿no? Como recién leíamos también en la definición del artículo primero de sociedad, que esa producción e intercambio de bienes o servicios tendía a la obtención de ganancias. Que bueno, que si los negocios no resultan generadores de utilidad, bueno, los socios deberán soportar las pérdidas, pero la voluntad de los socios es justamente utilizar los bienes que conforman el capital económicamente para lograr la obtención de beneficios. La segunda función es la de medición de la participación del socio. El capital social puede utilizarse como parámetro para medir la participación de cada socio en la sociedad, en tanto y en cuanto se relacione la participación de cada socio en el capital respecto de la suma total del capital. Entonces, si un socio de una sociedad colectiva posee el 20% del capital o el 20% de las partes de interés de esa sociedad colectiva, entonces la medición de su participación será una tenencia accionaria del 20% del capital. O un accionista tiene 10.000 acciones de las emitidas por una sociedad, que pudieron haber sido 100.000, entonces ese accionista detentará una participación accionaria del 10% sobre el capital de esa sociedad anónima. Otra de las funciones del capital es la de medición de los resultados del ente. Y esta medición
puede resultar periódicamente con el devenir de los sucesivos ejercicios económicos de la sociedad, ya que a medida que se va desarrollando la actividad social, esto conlleva que se generen resultados que se acumulen en su patrimonio neto, y esto hará que el capital sea numéricamente distinto al valor total del patrimonio, ¿sí? Ya el capital va a ser uno de los elementos que conforman ese patrimonio neto, pero habrá también otros. Podrá haber reservas primas de emisión, podrá haber resultados no asignados, podrán haber reservas facultativas, reservas legales, y todo esto porque la sociedad habrá ido generando resultados que decidió o bien reservar o bien distribuir, ¿eh? O del mismo modo acumular hasta tener una decisión más clara al respecto, ¿eh? Entonces ya ese patrimonio neto va a tener dentro de su composición a la cifra nominal del capital, esta suma de aportes originariamente recibidos, que fueron los que lo conformaron, y luego todas las partidas que se fueron generando en ese patrimonio que diferenciaron el total del patrimonio neto, ¿no? A partir de ese incremento, seguramente, ¿no? Entonces, si comparamos en cada ejercicio, o desde el primer ejercicio, el valor total del patrimonio respecto a ese capital inicial, vamos a entender que se pudieron haber ido generando distintos resultados que, de vuelta, comparándolo contra la cifra del capital, nos permitirán encontrar una diferencia, una variación que será la medición de ese resultado. Y por último tenemos la función de garantía del capital. Y esto se da porque la cifra nominal del capital brinda a los terceros ese dato de los bienes con que cuenta la sociedad para hacer frente a sus obligaciones. Y esto reviste mayor importancia en las sociedades de responsabilidad limitada y en las sociedades por acciones, donde justamente sus integrantes limitan su responsabilidad al contratar y ofrecen como valor para hacer frente a sus obligaciones justamente el capital de la sociedad, ¿no? Entonces, se dice que en este caso es ese valor del capital de la sociedad eh, otorga una garantía a sus acreedores, ¿eh? De ahí esta frase de que el capital, o más bien el patrimonio, ¿no? Ya como cifra ampliada, como valor total, es la prenda común de sus acreedores, ¿eh? Esto aplica tanto para las personas humanas como para las personas jurídicas, ¿eh? Y en este caso la sociedad como persona jurídica, justamente también su patrimonio es la prenda común de sus acreedores, o sea, de los acreedores sociales. Y estas sociedades en las cuales existe una limitación de la responsabilidad de sus socios, eh, además deben cumplir con un requisito de publicación, ¿eh? De determinados elementos que conforman el contrato social, entre ellos el capital, tal como lo establece el inciso 7 del artículo 10 de la ley 19.550. El inciso 7 del artículo 10 establece este requisito de publicación de determinados elementos de su contrato social, entre los cuales se encuentra el capital, tanto al momento de la constitución de la sociedad como en cualquier momento posterior en el cual se modifique su contrato. Y esto justamente para hacer saber a los terceros con qué capital cuenta la sociedad para hacer frente a sus obligaciones. ¿Eh? ¿Acá vamos bien? Sí, Bárbaro. Ustedes, por cualquier inquietud, me pueden escribir en el chat. Acá veo que alguien escribió algo. Sí, bueno, muchas gracias. Pueden escribir en el chat o pueden levantar la mano, creo que se puede, con el Zoom, y yo voy a tratar de ir atendiendo
las consultas de los temas, si es que no se me pasan, por eso cualquier cosita me avisa. Ahí está. Bueno, se afirma que el capital es intangible. Esto significa que no puede tocarse. Esto significa que no deben menoscabarse los bienes del patrimonio que lo componen y lo representan. La cifra del capital social que haya sido consignada en el estatuto de la sociedad no puede ser alterada sino por los medios que establece la ley para dicho fin. No significa que es intangible eh, de una forma eterna, ¿eh? Sino que tiene un rasgo importante de intangibilidad. ¿Eh? Por eso, si no, no se entendería esto que les comento, que modificando el estatuto social se puede incrementar o disminuir el capital. ¿Eh? Ya vamos a entender un poquito por qué se podría aumentar y también por qué se podría disminuir. Perdón. No obstante, sí entender que justamente a ver un momentito. Ahí estamos. Retomo. Les decía entonces que el, el capital social era intangible, ¿sí? Y que en principio tenía una noción estática, eh, dado que a partir de su determinación en el estatuto de la sociedad, en el contrato social, se determinaba su cuantía, ¿sí? Y que dejaba ver además a, a los terceros, a los acreedores o futuros acreedores, con cuánto cuenta esa sociedad para hacer frente a sus obligaciones, ¿sí? Entonces, los bancos otorgarán créditos, los proveedores eh, aperturarán cuentas corrientes, justamente para girar con la sociedad y eh, bajo este manto de tranquilidad que le puede otorgar el hecho de conocer con cuánto capital cuenta esa sociedad para hacer frente a sus compromisos. Eh, la intangibilidad no significa que el capital deba mantenerse estático durante toda la vida de la sociedad, sino que para que se pueda variar esa cifra, habrá que cumplir con ciertos mecanismos jurídicos establecidos por la propia Ley General de Sociedades, de modo que si los mismos se cumplen, nada impide que la cifra sea modificada, ¿eh? Porque justamente, entre otros, estas posibilidades de aumentar o de reducir el capital también incluyen la obligación de efectuar publicaciones. Así que estos terceros se enterarán al momento constitutivo en determinados tipos societarios estas cifras y en sus posteriores modificaciones también. Y estas posteriores modificaciones tendrán que ver con la posibilidad de contar con fondos para nuevos proyectos, para lanzar nuevas líneas de productos o incrementar la producción de los existentes, eh, para desarrollar o ampliar la comercialización del, de la sociedad en distintos lugares del país o en el extranjero, etcétera, etcétera. Va todo aquello que se puede aplicar capital. Eh,
Y también puede darse algún tipo de situación, ya lo vamos a ver en la segunda parte de la materia, donde eh, podría existir la necesidad de una reducción del capital, porque el existente y aplicado al giro económico de la sociedad es excedente, ¿sí? Y hasta utilizado antieconómicamente, generando ineficiencia, ociosidad. Entonces, resulta más conveniente retornarlo a sus titulares, los socios, y que ellos, cada uno en su participación personal, lo apliquen a los negocios que mejor les resulte. Eh, entonces, de vuelta, existe esta situación inicial eh, de definición del capital a partir de la suma de los bienes aportados por los socios que generan esta noción esta noción de garantía digamos, a partir del cual debemos entender cierta intangibilidad del capital, pero no, eh, no que ese capital tenga que ser estático durante toda la vida de la sociedad. Puede tener variaciones, siempre y cuando esas variaciones se lleven adelante conforme a las normas que, a tal efecto, la Ley General de Sociedades establece. Eh, Y en la Ley General de Sociedades, justamente, se ha plasmado este principio de intangibilidad de sociedad en una serie de normas que la aseguran. Por ejemplo, las normas sobre integración y evaluación del aporte. ¿eh? Por ejemplo, eh, aquella que exige la intervención de la autoridad de contralor en la evaluación de bienes, o aquella que establece la prohibición de emisión de acciones bajo la PAC, impidiendo también otra norma que eh, impide la distribución de ganancias que no resulten de un balance confeccionado de acuerdo con las normas vigentes. O aquella que también prohíbe la distribución de resultados de la sociedad sin haber sido absorbidos previamente los resultados negativos acumulados de ejercicios anteriores. Bueno, tenemos más, alguna me he salteado, la prohibición de que se incremente el capital de sociedades que tienen una vinculación a partir de las participaciones societarias recíprocas entre ellas. Eh, Encontramos otra en el artículo 70, que es la obligación de constituir una reserva legal para las sociedades de responsabilidad limitada, las sociedades por acciones, ¿eh? Las cuales tienen que destinar al menos el 5% del resultado de cada ejercicio hasta alcanzar el 20% del capital social. Así que en el patrimonio neto vamos a encontrar el capital social y una vez conformada en su totalidad la reserva legal, vamos a encontrar además resultados acumulados reservados que incrementan esa garantía en un 20% adicional. La Ley General de Sociedades también restringe la adquisición de acciones propias y que esas acciones se mantengan en la cartera de la sociedad, incrementando su propio capital. Esto pareciera medio raro, ¿no? Pero hay acciones que tienen, hay sociedades que tienen acciones en circulación, ¿no? Que cotizan en mercados de valores, ¿sí? Y podría darse el caso que una sociedad emisora de este tipo de títulos, por algún caso, eh, resulte adquirente de esos títulos. Por ejemplo, por haber adquirido otra sociedad o haber adquirido un fondo de comercio en el cual existían acciones de su propia sociedad, ¿sí? Entonces, adquiere ese fondo de comercio que en su inventario va a tener una cantidad de acciones propias, ¿sí? Que tienen valor.
Pero Hola, buenas tardes. ¿Alguien sabe si el profe se conectó? bueno, chicos, sigo conectado, estoy esperando que me den
la administración de la reunión para compartirles el material, ¿sí? Gracias. Muy bien. ¿Ahora me escuchan y ven la presentación Sí, en PowerPoint? ¿Ambas cosas? Sí, Bárbaro, continuamos entonces. Eh, Les estaba comentando el caso entonces de la restricción a la a la adquisición de acciones propias que eh, está normado para las sociedades anónimas, eh, justamente para que en su propio patrimonio no, no se cuenten en su activo el valor de las acciones que puedan haber quedado, que puedan haber sido incorporadas justamente por algunos casos especiales, y que la ley les otorga un tratamiento particular para que se deshaga de esas tenencias, para que las enajene en un determinado plazo, ¿eh? Justamente para no generar una mención de la cifra del capital, que no es, ¿no? Porque una sociedad no podría tener en su activo el acciones propias que estarían eh, procurando respaldar la cifra de su propio capital, ¿eh? Eh, y por último, también mencionamos como otra norma que está inspirada en el principio de intangibilidad del capital social, que es la que encontramos en el inciso quinto del artículo 96, cuando obliga a la sociedad a disolverse por la pérdida total o parcial de su capital. Ahora ampliamos un poquito esta noción que les comento. Pongo algo acá en el chat, alguna mención. Listo. Avanzamos. Habíamos dicho que íbamos a estudiar la relación que existe entre el capital social y el patrimonio de la sociedad. ¿Bien? Eh, Vamos a tratar de diferenciar estos dos conceptos, ¿sí?
Ya habíamos definido anteriormente el capital social. ¿Eh? Habíamos dicho que alude en principio a un concepto fijo e invariable y solamente modificable de acuerdo a decisiones que se adopten en el seno societario y esas decisiones tendientes a aumentarlo o reducirlo. ¿Eh? Por eso, en principio, el concepto de capital es fijo e invariable. Eh, por otro lado, el patrimonio representa el conjunto de bienes y obligaciones que pertenecen a una persona. ¿Sí? Eh, Jurídicamente, al patrimonio se lo considera como una universalidad de derecho, lo que viene a significar que se lo considera como una masa móvil cuyo activo y pasivo no pueden disociarse. ¿Bien? Los, Entonces, la noción de patrimonio es esencialmente variable, porque cambia constantemente con el giro ordinario de los negocios de la sociedad. Entonces, el patrimonio es económicamente un conjunto de bienes, derechos y obligaciones interrelacionados que pertenecen a una persona humana o jurídica, en este caso, una de las especies de las personas jurídicas son las sociedades. Y por eso se dice que conforme a su actividad operativa, al giro ordinario de sus negocios, eh, ese conjunto de bienes y obligaciones es esencialmente variable. El patrimonio es esencialmente variable y es un activo social efectivo porque es aquello con lo que la sociedad responde por las obligaciones contraídas. Y ustedes dirán, pero usted no me dijo, profesor, que el capital era la garantía. Correcto. El capital es la garantía eh, con que cuentan los acreedores. Y aún más, como les dije recién, hasta se puede ir reforzando a medida que pasan los ejercicios económicos, se puede ir reforzando con la constitución de la Reserva Legal. Ahora bien, una vez que una persona contrae obligaciones, responde con su patrimonio, responde con todos sus bienes. No es que dice, no, yo respondo solamente con la cifra del capital. No, no, responde con todos los bienes que conforman su patrimonio. En el caso de las sociedades, conforme utilizamos la noción contable, las sociedades responden con su patrimonio neto. A ver, responden con su patrimonio. Cuando en una situación de liquidación, bueno, ese patrimonio será neto porque primero habrá que eh, realizar el activo y con ese producido procurar la cancelación de sus pasivos. Acá tengo algunos mensajes en el chat. A ver si son consultas. Si no, seguimos. Así, acá hay una consulta. Cabanellas se expresa que el capital social es una cifra estática e inamovible, que es el patrimonio lo que varía constantemente, y quería escuchar que usted dijo que el capital social se modificaba. Bien. Eh, a ver, eh, entiendo no haber contradecido lo que dice el doctor Cabanellas, pero igualmente vamos a ampliar, ¿sí? Esto de la cifra estática e inamovible o intangible tiene que ver con esta noción que les informaba anteriormente, ¿sí? Eh, Justamente porque si una sociedad lleva adelante una serie de operaciones, ¿no?, de proyectos económicos, a partir de la conformación, de contar con un capital conformado por los aportes de sus socios, y una vez que esos negocios están en marcha, eh, habiendo dejado de ver que contaba con ese capital y que lo ofrecía como garantía, si de golpe ya no.
no cuenta más, fuera tan sencillo variarlo, reducirlo y dejar de exponerlo, entonces sería hasta quizás engañoso respecto de los terceros que contratan con la sociedad, ¿sí? Que imaginaron que la sociedad tenía un respaldo, ¿sí? Un- una cifra o una suma de bienes o algo con que hacer frente a sus compromisos y de golpe ya no lo tiene más, ¿eh? Entonces, se procura que justamente este capital ofrecido como garantía permanezca, a lo largo de la vida de la sociedad, que sea el suficiente y el necesario para justificar esa garantía, ¿eh? De ahí que se, se requiere esta noción de capital social intangible y cuantitativamente observamos o entendemos observar una cifra estática e inamovible. Yo les comenté recién, es en principio invariable, ¿sí? Es una noción en principio invariable, ¿sí? Y les dije, bueno, justamente acá, en esta misma filmina en la que estamos, en principio el capital social es fijo e invariable. El que es dinámico, el que es por su naturaleza variable, es el patrimonio, ¿eh? Porque justamente al patrimonio, eh, el patrimonio analizado como conjunto de bienes y obligaciones, entonces vamos a ver que los activos de la sociedad van a estar mutando permanentemente y los pasivos también. Ustedes ya conocen a esta altura de su carrera las variaciones cualitativas y cuantitativas que se pueden dar tanto en el activo, en el pasivo, como en el patrimonio neto, ¿eh? Eh, a partir de las transacciones económicas, las operaciones, los actos jurídicos que lleva adelante la sociedad, va a estar permanentemente mutando entre distintos tipos de rubros y subrubros del activo y del pasivo también. Y ese dinamismo también va a tener su contrapartida en los distintos componentes del patrimonio de la sociedad, del patrimonio neto, ¿eh? Entonces, si a partir de una serie de operaciones económicas, eh, la sociedad fue acumulando utilidades, porque eh, a partir de sus contrataciones y de sus adquisiciones y de la elaboración de sus productos, luego logró colocarlos y comercializarlos con un precio que incluye una plusvalía. Entonces la suma de todas esas plusvalías van a ir creando resultados positivos para la sociedad, ¿eh? Entonces, esos resultados positivos los vamos a encontrar en determinadas partidas del patrimonio neto, ¿no? Como puede ser el resultado del ejercicio, resultados que se hayan ido acumulando en la cuenta resultados no asignados. Puede haber resultados que se distribuyeron, entonces se redujeron esos resultados, y puede haber resultados que no se distribuyeron, sino que se mantuvieron por una decisión societaria dentro del patrimonio de la sociedad, como reservas, con lo cual esos se engrosaron el patrimonio de toda la sociedad. Y aquí también tenemos entonces, como les decía, como contrapartida, variaciones cualitativas y cuantitativas dentro del patrimonio neto, dentro de su patrimonio. Por eso decimos entonces que el patrimonio es esencialmente variable, ¿eh? Entonces, capital fijo, patrimonio variable. Ahora bien, definimos al capital como la suma de los aportes que los socios se comprometieron a efectuar a la sociedad, ¿bien? Y puede darse el caso que los socios se vuelvan a comprometer con la sociedad, ¿eh? Y a partir de eso refuercen el capital originalmente aportado. ¿Bien? Entonces,
Esto es lo que se denomina aumento del capital. Entonces puede ser que los socios incrementen su capital. ¿Para qué? Para dosificar a la sociedad con más fondos, para incrementar la disponibilidad, la liquidez y que pueda hacer frente a nuevos proyectos. Con lo cual, en este caso, la propia sociedad, a partir de decisiones societarias que toma su órgano de gobierno, resuelve entonces aumentar el capital. Y aquello que era fijo, ahora sigue siendo fijo, pero mayor. ¿Bien? Entonces, mantiene esta noción de intangibilidad, pero justamente porque se reforzó o porque se integraron más bienes y lo incrementaron. ¿eh? Ahora, ¿esto sucede constantemente? Y la verdad que no, no sucede constantemente. Sucede con mucha menor frecuencia que las variaciones cualitativas y cuantitativas que se presentan en el patrimonio. De ahí que a uno lo entendamos como, en principio, fijo e invariable, el capital, y a otro lo entendamos como esencialmente variable. ¿Sí? Espero, no recuerdo quién me hizo esta pregunta, que haya podido aclarar, y si no es así, me volvés a escribir en el chat. ¿Sí? Esas modificaciones que se le hacen al capital no lo hacen, no le quitan la noción eh, eh, o no lo hacen variable, ¿sí? Son modificaciones que se efectúan conforme los requisitos que establece la ley, ¿sí? Esto significa que no va a estar modificando el capital todo el tiempo, por cualquier motivo, y justamente deben hacerse bajo ese proceso para garantizar que siempre siga siendo suficiente el capital para hacer frente a las obligaciones de la sociedad. Eh, Otra de las consultas del chat tiene que ver con cuáles son los artículos que abarca la clase. Eh, no te podría decir si esto va desde el artículo 5º al 23º. Sí hay una parte especial, hay un apartado, mejor dicho, en la ley que es la que más vamos a abordar, pero ya habrás ido escuchando que mencioné el artículo primero, el número 11, mejor dicho. Luego, cuando hablamos de la noción de intangibilidad, del capital social, mencionamos varios más. Les comenté el 70 respecto de la reserva legal, el 71 de pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores, también podemos mencionar el 53, el 68, el 202 que hace la mención de la prohibición de emisión de acciones bajo la par, el 224, el 225 de dividendos anticipados. Son unos cuantos en los cuales se ve plasmada esta noción de intangibilidad, ¿sí? Que están desparramados por el articulado de la ley. Luego, y ahora sí, vinculada a la consulta en particular, eh, estamos analizando la sección sexta de la Ley General de Sociedades, en su parte general, ¿eh? Cuando refiere a las relaciones de los socios con la sociedad, ¿no? Y justamente estamos analizando desde el artículo 36 en adelante, ¿eh? Y justamente las relaciones de los socios con la sociedad comienzan eh, desde la fecha que se fije en el contrato social, ¿eh? Y una obligación principalísima del socio es la de efectuar su aporte, ¿eh? Y estos aportes son los que van a conformar el capital, ¿eh? Entonces podemos estar entendiendo que nuestra clase incluye desde el artículo 36 en adelante, en todo lo atinente a la formación del capital social, imaginemos hasta el artículo 53.
¿eh? Entonces, hice mención de varios artículos en particular, y más que nada, eh, entonces, los que vamos a encontrar desde el artículo 36, 37, 38 hasta el 53. Ahí, creo que con esto contesté las preguntas del chat. Bien. Entonces les comenté esta diferencia entre capital social y patrimonio, y profundizamos un poquito eh, en las nociones, en estos conceptos variables e invariables. Y la otra relación que debemos abordar es la que existe entre el capital social y el objeto social, ¿eh? El objeto social define el conjunto de actividades que la sociedad se propone cumplir, ¿eh? El objeto social es el conjunto de actividades que la sociedad se propone cumplir, y también lo define. Tal como esté redactado el objeto social en el contrato, entonces permitirá entender que aquellas actividades que la sociedad desarrolle están vinculadas o no con su objeto, ¿sí? Eh, el objeto social es tema de otra clase, ¿eh? Acá solamente hacemos esta mención. El objeto social es el conjunto de actividades que la sociedad se propone cumplir. Y el capital social es el conjunto de los aportes que efectuaron los socios ordenados a la consecución de tal fin, o sea, ordenados a la consecución del objeto social. Entonces, los socios no aportan el capital para ver a qué se va a dedicar la sociedad, ¿eh? Sino que los socios efectúan sus aportes para conformar el capital social, y que ese capital se destine a la consecución del objeto social, ¿eh? Entonces, se podrán desarrollar distintos tipos de actividades justamente atinentes al objeto social, contando con esos recursos económicos eh, originados en los aportes efectuados por los socios. Eh, la adecuación que existe entre el capital social y el objeto social, entonces es una adecuación necesaria, a tal punto que la sociedad podría incurrir en una causal de disolución, en la establecida en el artículo 94, inciso quinto, por capital insuficiente, ¿eh? Entonces, la sociedad debiera contar con el capital necesario y suficiente para poder desarrollar el objeto social. Eh, Justamente porque podríamos entender que si no lo posee, entonces el objeto social es inalcanzable, ¿sí? Es de imposible cumplimiento. Y una sociedad constituida para desarrollar un objeto social imposible es nula. ¿Bien? Es nula, no tiene razón de ser. Luego les fui comentando que a partir de distintos eh, resultados obtenidos en sucesivos ejercicios económicos, la sociedad va a obtener resultados, ¿no? Y ese resultado puede ser positivo, generador de ganancias, o negativo, generador de pérdidas, ¿sí? Y esas pérdidas van a ir eh, en detrimento del el capital de los activos con que cuenta la sociedad, ¿no?
y de alguna forma deteriorando la composición de su capital, al punto que esa pérdida parcial del capital también puede influir en esta adecuación necesaria, ¿sí? Y eso también generaría esta causal de disolución del artículo 94, inciso quinto, o sea, de capital insuficiente. Por lo que les comento que este capital insuficiente puede ser o bien por no contar con todo el capital requerido para llevar adelante las actividades que permitan cumplir con el objeto social, o bien por directamente haber perdido totalmente el capital. Entonces la pérdida total o parcial del capital mm, podría poner a la sociedad en esta situación, en esta causal de disolución. Y justamente cuando una sociedad incurre en una causal de disolución, ya no puede proseguir efectuando las actividades eh, vinculadas con su objeto, sino que debe atender a su propia liquidación. ¿eh? Dicho esto, entonces vamos a comenzar a hablar de cómo se forma el capital de la sociedad. Formación del capital. Comenzamos por diferenciar los conceptos de capital suscripto y capital integrado. El capital suscripto es numéricamente igual a la suma de los compromisos que han asumido los socios. A su vez, el capital se va integrando en la medida en que aquellos compromisos de aportación se van haciendo efectivos. ¿eh? Cuando se va materializando la entrega o la tradición de los bienes en favor de la sociedad. ¿sí? La entrega o tradición de los bienes, que se desprenden, ¿sí? que parten del patrimonio individual de cada socio aportante y se transmiten al patrimonio de la sociedad. Esto requerirá, en el caso de los bienes muebles, su entrega. Si esos bienes muebles además son registrables, además de la entrega, deberá efectuarse la transferencia de su dominio. Y con respecto a los bienes inmuebles, por supuesto, también. Entonces, los bienes se transmiten del patrimonio individual de cada socio, que hace efectivo su compromiso de aportación, al patrimonio de la sociedad. Y la sociedad los recibe. ¿Bien? Con respecto a los bienes aportables, el artículo 38 de la Ley General de Sociedades establece que los aportes pueden consistir en obligaciones de dar o de hacer. Obligaciones de dar o de hacer. Salvo para los tipos de sociedad en los cuales se exige específicamente que los aportes deben consistir en obligaciones de dar. ¿eh? Entonces, los aportes pueden ser, en principio, aportes en dinero o aportes en especie. Las dos opciones son admisibles en una sociedad. Luego, los aportes pueden consistir en obligaciones de dar y en obligaciones de hacer. La obligación de dar le compete al socio aportante, ¿sí? Aquel que suscribió su participación societaria, ya sean partes de interés, cuotas sociales o acciones. Asumió un compromiso de aportación. Para el socio, ese compromiso asumido representa una obligación, la cual puede ser de dar en propiedad o de dar en uso y goce. ¿sí? O también puede ser una obligación de hacer. Entonces, esa obligación de dar para el socio o esa obligación de hacer para el socio, al mismo tiempo es un derecho de recibir para la sociedad.
En aquellas sociedades en las que su responsabilidad se limita exclusivamente al aporte efectuado, los aportes deben consistir en obligaciones de dar susceptibles de ejecución forzada. Esto lo encontramos en el artículo 39 de la Ley General de Sociedades. Y significa que los acreedores disponen la posibilidad de obtener la ejecución forzada de los bienes aportados mediante ejecución judicial, ya sea de la misma cosa o bien el dinero que esa cosa representa. ¿Bien? Entonces, un socio en esos tipos societarios no podría efectuar el aporte de un bien que no pudiera ser eh, susceptible de ejecución forzada. Justamente porque los socios forman parte de esa sociedad, pero limitan su responsabilidad. Esto significa que eh, en el peor caso, el socio perderá aquello que aportó, porque forma parte de esa sociedad, o aquello que representa su aporte en la sociedad, mejor dicho. Porque el que limita la responsabilidad es el socio. La sociedad no limita su responsabilidad, porque la sociedad, como toda persona, responde con todo su patrimonio. ¿Sí? Por otro lado, en aquellas sociedades en las que los socios tienen responsabilidad solidaria e ilimitada, se admiten no solo los bienes, las obligaciones de dar susceptibles de ejecución forzada, sino también se admiten otras obligaciones, ¿eh? Todas las obligaciones de dar o de hacer. ¿Por qué? Porque la sociedad responderá con todo su patrimonio y además los socios también responderán con todo su patrimonio personalmente. Aquí no existe, en estos casos no existe limitación de responsabilidad. Por eso responden en forma solidaria. ¿eh? Y como les mencionaba entonces, los aportes pueden hacerse en propiedad o en uso y goce. ¿Bien? Cuando los aportes se efectúan en propiedad, ¿sí? Como les decía hace unos minutos, entonces el bien se transmite el dominio del bien en favor de la sociedad. ¿Bien? En cambio, cuando la obligación del socio aportante es la de entregar un bien en uso y goce, el socio aportante retiene el dominio del bien, pero siendo que el bien justamente le pertenece al socio, la sociedad sí recibe el derecho a utilizarlo económicamente. ¿eh? Puede aprovecharse del uso y goce de ese bien aportado. Por ejemplo, el usufructo, la locación o la habitación. ¿eh? Estos son ejemplos de bienes, de modalidades de aportación de bienes en uso y goce. El aporte de este tipo de bienes en uso y goce, considerado como aporte, se puede efectuar, eh, digamos, solamente, o está autorizado solamente para hacerse en las sociedades por partes de interés, ¿sí? Lo que denominamos sociedades de personas. O sea, en aquellas en las que los socios responden de forma ilimitada y solidaria. ¿Bien? Ya vamos a analizar, al estudiar el artículo 50, que existe la posibilidad de que se efectúen, se incorporen bienes en uso y goce en el resto de las sociedades, pero bajo otra modalidad. Y por último, vamos a mencionar también que el artículo 45 de la ley establece la presunción de los aportes en propiedad si no consta expresamente que el aporte
haya sido en uso y goce. Si, si en la modalidad en que se redacta la cláusula de formación del capital, en el contrato de sociedad, no se establece explícitamente que ese aporte se efectúa en uso y goce, a partir del entendimiento de lo normado por el artículo 45 de la ley, debemos presumir que el bien ha sido aportado en propiedad. Y como les había mencionado antes, a partir de la consulta de un compañero, el régimen legal en materia de aportes lo encontramos en los artículos 37 a 53 de la Ley General de Sociedades. Eh, bueno, les había comentado que en cuanto a formalidades que se exigen para los aportes, el artículo 38, párrafo segundo, establece que el cumplimiento del aporte debe ajustarse a los requisitos que impongan las leyes de acuerdo a la naturaleza de los bienes. Por eso les había mencionado que si se aportaban bienes inmuebles, se debería otorgar la escritura traslativa de dominio, la tradición y la registración de la transferencia del inmueble. Si se hubieran aportado bienes muebles que merecen registración, bueno, entonces también deben completarse y formalizarse los formularios correspondientes, ¿eh? Eh, y efectuarse el registro, eh, por ejemplo, en el caso de automotores, norma que justamente en estos días está sufriendo algunas modificaciones. También se admite la inscripción preventiva de los bienes aportados a nombre de la sociedad en formación durante el trámite de constitución de la sociedad. ¿Eh? Así que puede darse el caso en que la sociedad no esté regularmente constituida, pero sí exista, que haya nacido, que exista lo que denominamos, conforme los artículos 183 y 184 de la ley, que denominamos sociedad en formación. Bueno, la sociedad en formación ya es merecedora, digamos, ya está posibilitada de recibir bienes eh, en su patrimonio para conformar su capital, y se puede efectuar la inscripción preventiva de esos aportes a su nombre. De hecho, también existen inscripciones impositivas que se pueden realizar una vez que la sociedad está en formación. Y a partir del artículo 40 de la Ley General de Sociedades encontramos una enumeración legal respecto a cuáles son los bienes admisibles o aportables que pueden formar su capital social. Salvo el crédito de influencia, todas las cosas o derechos pueden ser materia de aportes a una sociedad. Pero ya mencionamos que los bienes admisibles pueden diferir de una sociedad a otra en función del tipo societario del que se trate. Por eso mencionamos aquellas que limitan la responsabilidad y aquellas que no. La ley nos deja saber que los bienes a ser aportados deben ser lícitos, serios y posibles para poder ser aportados, y deben encontrarse en el comercio. El artículo 40 de la Ley General de Sociedades establece la posibilidad de aportar derechos siempre que estén debidamente instrumentados, se refieran a bienes susceptibles de ser aportados y no sean derechos litigiosos. Solamente se pueden aportar derechos sobre bienes susceptibles de ser aportados de acuerdo con los diferentes tipos sociales. Esto siempre lo tenemos que tener en cuenta como referencia para verificar si son admisibles o no. Deben encontrarse debidamente instrumentados, siendo esto una condición esencial de la existencia del derecho y de que
puedan ser aportados y atribuida su titularidad a la sociedad. Y por último, no deben ser litigiosos. Quiere decir que no deben estar sometidos a ninguna decisión de la justicia a su respecto. ¿Qué más? Se pueden aportar en todos los tipos sociales, por ejemplo, patentes de inversión, se pueden aportar marcas que además son susceptibles de ejecución forzada, se pueden aportar modelos y diseños industriales que también son susceptibles de ejecución forzada, y se pueden aportar derechos patrimoniales sobre derechos de autor. Eh, bueno, el artículo 41 de la ley establece la posibilidad de aportar un crédito, o sea que el socio es titular de un crédito y se lo traslada a la sociedad, se lo aporta a la sociedad. Deja de ser el, el titular del crédito o cesionario, eh, o cedente, mejor dicho, y el cedente pasa a ser la sociedad. Y el cesionario, que es el acreedor, el deudor, le debe cancelar el crédito a la sociedad. ¿Eh? Por eso, en el caso de las aportaciones de crédito, la sociedad se convierte en cesionaria por la mera constancia en el contrato. ¿Sí? En el contrato, esto estoy mencionando el artículo 41, ¿sí? Por la mera constancia en el contrato de sociedad, ¿sí? Donde dice que el socio aportó el crédito, la sociedad se convierte en cesionaria y tiene el derecho a ir contra el cedente para que le cancele el crédito. En el contrato constitutivo, además, se puede consignar quién es el deudor, ¿sí? O sea que se deberá detallar el nombre del deudor, el monto del crédito y la fecha de vencimiento. Y el socio aportante responde por dos cosas, por la exigencia y por la legitimidad del crédito. Tal así que si el crédito no puede ser cobrado a su vencimiento, la obligación del socio, ¿sí? Que era la de aportar el crédito y responder por su exigencia y su legitimidad, se convierte en la de aportar una suma de dinero, la cual deberá hacer efectiva en el plazo de 30 días. ¿Sí? Entonces, se produce lo que se denomina conversión del objeto del aporte, porque el socio aportante había transmitido, había aportado, había incorporado a la sociedad un crédito y como ese crédito no pudo ser percibido, entonces se convierte el objeto del aporte y pasa a deber una suma en efectivo. Eh, por último, si existiera un título de crédito, ¿sí? un comprobante, un respaldo documental, ese debe ser entregado a la sociedad. Ese documento debe ser entregado a la sociedad. Avanzamos, artículo 42. Tenemos que hablar de títulos con y sin cotización. Y en relación a los títulos que puedan tener o no cotización, en principio mencionamos que ambas modalidades son viables, son factibles. Entonces el socio, la persona que se incorpora a la sociedad, el socio de la sociedad puede obligarse a aportar un título, que pueda tener o no pueda tener cotización. ¿Sí? Un título que eh, forma parte de su patrimonio, una inversión. Imaginemos un título público, imaginemos acciones, imaginemos un bono, un debentur, una obligación negociable. Y estos títulos, entonces, estos títulos valores que cotizan en bolsa pueden ser aportados y la ley hace una mención al valor por el cual se aporta. Entonces dice, pueden ser aportados hasta por su valor de cotización. O sea, no pueden ser aportados por un valor superior al valor de su cotización, pues si no estaríamos conformando el capital de la sociedad con un valor que, claro,
Algún otro de los socios lo aceptó por un valor superior, pero la verdad es que estaríamos conformando el capital por una cifra mayor de aquella eh, que contienen los bienes por el cual se conforma, ¿sí? O sea, como que se estarían sobrevaluando los bienes. Y los terceros entonces estarían mirando una garantía sobrevaluada también. Por lo tanto, no se admiten, sí se admite que se incorporen, pero no por un valor superior al de su cotización, ¿eh? Y superior al de su cotización será cuando los títulos tienen cotización, ¿eh? Ahora, y esa cotización debe utilizarse aquella del día hábil inmediato anterior, la del cierre del día hábil inmediato anterior. Ahora bien, si los títulos no fueran cotizables, o si fueran cotizables, pero siéndolo, no lo hubieran hecho, no hubieran cotizado habitualmente en un periodo de 3 meses anterior al aporte, se evaluarán conforme el procedimiento que establece los artículos 51 y siguientes, ¿eh? O sea, conforme el método para la evaluación de aportes en especie. Nuevamente, son admisibles tanto los títulos con y sin cotización. Como verán y como dijimos al principio, prácticamente todos los bienes pueden ser incorporados como aportes a las sociedades. Entonces, ¿los derechos se pueden aportar? Sí, bajo las condiciones mencionadas. Los créditos se pueden aportar también. Y los títulos se pueden aportar, tengan o no tengan cotización. ¿Qué pasa con los bienes grabados? ¿Eh? Que son aquellos que, por supuesto, tienen valor, pero al mismo tiempo eh, traen eh, una obligación, un gravamen respecto a un tercero, un acreedor, ¿eh? En este caso, entonces, el socio aportante estaría transmitiendo a la sociedad tanto el activo como el pasivo, ¿sí? Y la norma legal también es favorable respecto de la aportación de un bien grabado a una sociedad, ¿eh? Y lo admite como aporte, pero solo puede ser aportado por su valor neto, ¿eh? O sea, por su valor una vez deducido el gravamen. Y ese gravamen y esos valores deben ser claramente especificados por el socio aportante. Y acá debemos destacar que se debe presentar ante la autoridad de contralor una certificación contable que refleje el valor de cada bien que ingresa al activo social, consignando cuál es el monto del pasivo al que debe hacerse cargo la sociedad, ¿sí? Entonces, tendremos el valor del bien y también tendremos el valor o el monto de la deuda, que componen el gravamen sobre ese bien, ¿eh? De la simple operación matemática de resta, entonces se podrá encontrar el valor neto por el cual dicho bien será admisible. Y para el supuesto de que el bien aportado tenga un embargo o una hipoteca, entonces se debe consignar el monto del embargo y el monto de la hipoteca en forma separada. Continuando con la enumeración legal, el artículo 44 admite que se aporte un fondo de comercio debiendo cumplirse con los requisitos de la ley 11.867 para su transmisión, ¿eh? Se discute habitualmente acerca de la posibilidad de aportar un fondo de comercio en una sociedad de responsabilidad limitada o en una sociedad anónima, eh, si dentro del mismo existieran bienes que no son susceptibles de ejecución forzada, como por ejemplo el valor llave del comercio, el intangible por el valor de la clientela o similares, ¿eh? Y en cuanto a la evaluación, se presenta para los contadores públicos matriculados
ejerce la profesión, justamente una incumbencia profesional originada en la propia ley, ya que menciona que se requiere que se practique un inventario valorizado de los bienes que componen el fondo de comercio, y ese inventario valorizado debe ser certificado por un contador público inscripto en la matrícula. Así que una vez que esos bienes cuenten con su evaluación y con la certificación profesional, entonces dispondremos del valor por el cual el Fondo de Comercio, como conjunto de bienes y obligaciones, es admisible y es incorporado a la sociedad. Seguimos avanzando. Y con respecto al siguiente tema, la evicción en el aporte, comenzamos repasando algunos conceptos de derecho. Evicción, la definición es la privación total o parcial de una cosa sufrida por su adquirente. ¿eh? La evicción es una turbación de derecho. El derecho se encuentra turbado para ser ejercido por la sociedad, sea un bien, una cosa, un derecho. Y el adquirente, en este caso, es la sociedad que recibe el bien con evicción. Y respecto a los vicios redhibitorios, son aquellos defectos ocultos de la cosa cuyo dominio, uso o goce se transmitió por título oneroso, existentes al tiempo de la adquisición, que le hagan impropio o impropia a esa cosa para su destino. Con lo cual también estaríamos aplicado al caso en la aportación de bienes que tienen defectos ocultos, que se ha trasladado su uso goce o su propiedad a la sociedad como aporte, pero que al mismo tiempo la sociedad que los recibe no puede otorgarles el destino para el cual fueron aportados, justamente porque cuentan con estos defectos ocultos. Entonces estamos ante situaciones donde aquello que se aportó eh, no puede utilizarse porque tiene un viso reditorio o porque fue aportado con evicción, privando a la sociedad de su utilización. El socio aportante está obligado a garantizar de evicción por los bienes aportados. Le tiene que garantizar a la sociedad por los bienes aportados. La sociedad podrá excluir al socio justamente si efectuó aporte con evicción o vicios redhibitorios, podrá excluirlo y también podrá promover las acciones judiciales resarcitorias que correspondan en virtud de los daños que le haya ocasionado no contar con esos bienes, o mejor dicho, no contar con la posibilidad de utilizar esos bienes económicamente. Pero también la sociedad puede optar por no excluir al socio y exigirle el valor del bien que aportó con un vicio o con evicción. Entonces, o lo excluye y promueve una acción judicial, o no lo excluye y le exige que reemplace el, el bien por la entrega de una suma que represente el valor del bien aportado con evicción o con vicios redhibitorios. Y también le puede exigir una indemnización, justamente porque más allá de que lo pueda reemplazar con un dinero, también le pudo haber ocasionado un daño en el interín. Por otro lado, el socio puede evitar que se lo excluya si reemplaza el bien aportado con evicción o con vicios redhibitorios, si lo reemplaza por otro bien de igual especie y calidad. Evita la exclusión si lo reemplaza por otro bien de igual especie y calidad.
Ahora bien, si el aporte que efectúa el socio no es el de un bien, sino el uso o goce de un bien, o sea, no el bien aportado en propiedad, sino el uso o goce de un bien evictido, entonces el socio en este caso carece de la posibilidad de reemplazar el bien. Y por último, si el aporte es de uso o goce, el socio deberá soportar la pérdida total o parcial cuando no fuera imputable a la sociedad o a alguno de los otros socios, salvo pacto en contrario. Pero esto tiene que ver con que haya efectuado el socio un aporte de uso o goce y que ese aporte en el uso del bien haya, haya sufrido el bien una pérdida total o parcial. Entonces, la sociedad se lo tendría que devolver una vez transcurrido el periodo del uso o goce, se lo tendría que retornar en los mismos, la misma buena situación, en la misma, eh, en el mismo estado en que lo recibió, pero si justamente sufrió una pérdida total o parcial, pero esa pérdida no fuera imputable a la sociedad o a alguno de los socios, salvo pacto contrario, y fuera en realidad una pérdida debido a su uso normal, en ese caso, entonces, no existe el deber de indemnizar de la sociedad para con el socio. Eh, la ley van a encontrar que hace mención a la evicción del aporte, ¿eh? No hace mención a los vicios redimitorios, no obstante la doctrina, en este caso es conteste en aplicar la solución legal de la ley 19.550 que regula la evicción, tanto para la evicción como también para las situaciones donde ocurren vicios redimitorios. Bueno, ya vamos con los últimos temas. Eh, Vamos a mencionar eh, la evaluación de los aportes. Ya vimos cuáles son los bienes aportables, ahora vamos a ver cómo se evalúan. ¿Eh? De qué manera se evalúan. En este caso, los aportes en dinero ya contienen su propia evaluación, por eso se evalúan a valor nominal. En cambio, los aportes no dinerarios, o sea, los aportes en especie, sí deben ser objeto de una evaluación y al respecto el mecanismo es el que está previsto en los artículos 51 a 53 de la ley 19.550. Para las sociedades colectivas y eh, para el socio comanditado de la sociedad en comandita simple, la evaluación de los bienes se realiza en la forma prevista en el contrato. ¿Sí? Vamos a encontrar en la ley que dice en la forma prevenida en el contrato. Y, y esto atiende a lo que se denomina la libertad contractual. Cada socio le fija a su bien el valor que le resulta. Y el otro socio lo acepta o no lo acepta. Se supone que lo acepta por esa firma del contrato. Luego veremos que esa evaluación también es la que conforma el capital. De ahí que exista la posibilidad de que se sobrevalúen los bienes o se infravalúen. Ya vamos a ver cuáles son las soluciones legales al respecto. Entonces, el artículo 51 que hace mención al principio general, entonces, que los bienes se evalúan por la forma prevista en el contrato o en su defecto, quiere decir que el contrato nada dice, según los precios de plaza o por uno o más peritos que designará el juez de la inscripción. ¿Eh? Entonces, existe esta modalidad con tres alternativas. La forma que prevista en el contrato por los socios, y en su defecto, o sea que no hay forma prevista, por el precio de plaza de esos bienes, o por uno o más peritos que designará el juez de la inscripción, que son los que le van a asignar el valor a cada uno de los bienes. En este caso, ¿no? Justamente porque no se lo asignaron los propios socios. Avanzamos con el artículo 51,
para las sociedades de responsabilidad limitada, para los socios comanditarios de las sociedades de comandita simple, se utiliza la misma metodología de evaluación, pero además, en estos casos, los socios deben indicar en el contrato los antecedentes justificativos de la evaluación que practicaron. ¿Eh? Aquellos datos y fundamentos que tuvieron en cuenta y que justifican la evaluación incorporada en el contrato social a los bienes aportados en especie. Porque ya dijimos que los dinerarios tienen valor propio, valor nominal en moneda argentina. También se puede evaluar los bienes de la manera que consideran más apropiada, en estos casos, con independencia de cualquier parámetro objetivo. La diferencia con las sociedades colectivas que vimos antes y para el socio comanditado, la sociedad comandita simple, viene dada por el hecho de que los socios deben indicar entonces en el contrato por qué causa evalúan los bienes de una manera determinada. Y esta liberalidad en la forma de evaluación procede porque si bien los socios poseen responsabilidad limitada, los acreedores quedan garantizados en caso de insolvencia o quiebra de la sociedad, pudiendo impugnar la evaluación dentro de los 5 años de realizado el aporte. Eh, en las sociedades por acciones, ¿eh? Y acá ya nos vamos al artículo 53, las valuaciones de los bienes aportados en especie se deberán hacer por una de las siguientes 3 formas. Por valor de plaza, ¿sí? Porque ustedes lo van a encontrar en el 53 en 2 incisos, pero en realidad esos 2 incisos contienen 3 modalidades de evaluación. Una es por valor de plaza, y ese valor se utiliza cuando se trate de bienes aportados con valor corriente. El valor de plaza, entonces, es el valor corriente de esos bienes aportados. Ahora bien, eh, como, perdón, como la autoridad de Contralor es la que va a intervenir para asignar valor a estos bienes, eh, la autoridad de Contralor puede circular un pedido de evaluación a reparticiones estatales o bancos oficiales. Y estas reparticiones estatales o bancos oficiales le van a asignar o le van a informar respecto de esas evaluaciones de los bienes, de la evaluación correspondiente a esos bienes, y la autoridad de Contralor se las va a asignar. Y cuando no fuera así, el mismo inciso 2 nos dice que entonces se evaluarán por evaluación pericial. Entonces existen estas 3 modalidades. Siempre la autoridad de aplicación será quien estará a cargo de la aprobación a la que se va a someter aquella evaluación otorgada a los aportes en especie incorporados a la sociedad. Respecto a las diferencias de evaluaciones de los bienes, se admiten los aportes cuando se realizan por un valor inferior a la evaluación. Entonces se va a admitir que se infravalúen, porque significa que esto no va a inflar el capital. Pero se va a exigir que se integre la diferencia cuando se pretendan efectuar los aportes por un valor superior. Entonces no se admite la sobrevaluación. En ese caso, para mantener el valor del capital, se va a requerir que se efectúen aportes, se integren las diferencias hasta alcanzar esas valuaciones correspondientes. ¿Sí? O sea, que si se fijó un valor para un bien, para un aporte, y el bien valuado conforme conforme las metodologías que analizamos no cubre el valor total, entonces la autoridad de Contralor exigirá al momento de la inscripción del contrato social que se integre la diferencia eh, por hasta ese valor superior, hasta alcanzar ese valor superior. Esto lo encontramos en el artículo 53. Y el socio aportante, en este caso, tendrá derecho a solicitar que se le reduzca el valor de su aporte. O sea que no puede integrar esa diferencia, le dice, bueno, entonces pónganme que aporte menos. ¿Bien?
entonces puede solicitar la reducción de soporte, pero siempre que socios que representen las 3/4 partes del capital, sin considerar la de este socio que solicita la reducción, no se opongan al pedido del socio que aportó el bien sobrevaluado. Entonces se conformará el capital por un valor diferente en este caso. Y estos son los casos entonces que tienen que ver con la infraevaluación y sobrevaluación del aporte, ¿sí? Encontramos garantías por los aportes en los artículos 51 para los socios por, ya mencionada, por sobrevaluación de aportes en especie, en caso de quiebra, ¿sí? O insolvencia, ¿sí? Y la del artículo 150, en el apartado de la sociedad de responsabilidad limitada, por la que obliga a los cuotistas de la SRL a garantizar la integración total de los aportes comprometidos por todos los socios por el plazo de ley. Y por último, aclarar que cuando hacemos mención a una evaluación judicial, siempre estamos hablando de peritos intervinientes, que muchas veces son también contadores públicos, inscritos en la matrícula eh, y en una lista de peritos que se puede sortear para efectuar este tipo de trabajos y auxiliar entonces al juez de registro para informar sobre los valores que se deben asignar a determinados bienes. Ya redondeando, vamos a analizar el artículo 50, nos quedan dos filminas nomás, que hace la mención del artículo de las prestaciones accesorias. Eh, y les comento por acá que el socio eh, reviste su calidad de tal porque realizó un aporte de capital que quedó plasmado, ya sea en partes de interés, cuotas o acciones, ¿no? De su participación. Y además de ese compromiso de aportación de capital, también puede obligarse accesoriamente al capital aportado y esas obligaciones del socio y derechos de la sociedad se denominan prestaciones accesorias, porque justamente son conexas a estas partes sociales, partes de interés, cuotas o acciones. Entonces, el socio tendrá una participación societaria que además tiene conexa una obligación de efectuar una prestación accesoria. Y esta prestación accesoria se puede realizar en cualquier tipo societario, ya sean en sociedades de personas, en sociedades de capital o bien en las sociedades mixtas. Pero tienen mayor razón de ser en las sociedades anónimas y en las sociedades de responsabilidad limitada, donde los aportes de uso y goce son admisibles solamente bajo la modalidad de prestaciones accesorias y no de aportes. Ya lo habíamos mencionado porque justamente este tipo de aportes no serían susceptibles de ejecución forzada y no son admisibles como aportes en esos tipos societarios. Y nos deja saber la ley que justamente estas prestaciones son accesorias y que no integran el capital. Son potestativas, son no esenciales, pueden establecerse o no en el contrato. Las relaciones que existen entre el socio obligado a efectuar esta prestación accesoria y la sociedad, esas relaciones son de índole societaria y se desenvuelven en la órbita del contrato de sociedad. Pero si no figuran en el contrato, se consideran como obligaciones de terceros, como obligaciones parasocietarias. Y pueden alcanzar, de acuerdo a lo estipulado en el contrato, a todos o solamente a algunos de los socios, y pueden ser a título gratuito o pueden ser onerosas. Como ya mencionamos, se encuentran reguladas en el artículo 50 y el cual los indica que deben resultar del contrato social, que deben ser precisas,
en cuanto al contenido, puede consistir en cualquier tipo de prestación que sea lícita, en cualquier tipo de prestación posible y determinada. Deben tener justamente un contenido patrimonial y de utilización económica para la sociedad. No se deben confundir con los derechos esenciales de los socios, digamos, sus derechos económicos. Pueden consistir estas prestaciones en dar cosas en uso y goce, en obligaciones de hacer, en obligaciones de no hacer. Se debe también en entregar cosas en propiedad, transcurrido un determinado tiempo. Se debe establecer justamente la duración del ejercicio de la prestación accesoria en favor de la sociedad y a cargo del socio. Eh, y en el contrato de sociedad, cuando se incorporan, justamente debe detallarse la modalidad de la prestación, lo que significa que se indique de manera precisa cuál es su naturaleza, su extensión, los efectos de su retribución y las sanciones que deberán aplicarse en caso de que el socio incumpla con la incorporación de estas prestaciones accesorias a la sociedad. Nos deja saber también la ley que deben ser claramente diferenciadas de los aportes. ¿eh? Por eso justamente no conforma el capital, porque son diferentes a los aportes. No pueden ser prestaciones dinerarias. Y en cuanto a su forma de ejecución, ¿sí? Y a su definición, no pueden modificarse de acuerdo a lo convenido, o en su defecto, con la conformidad de los obligados a efectuarlas y de la mayoría que se requiera en el contrato para su reforma. Entonces, solo puede modificarse de acuerdo a cómo se haya convenido su modificación, o bien, si no se ha convenido nada, solo puede modificarse eh, con una mayoría requerida para la modificación del contrato y por un lado, ¿no? Por el lado de la sociedad y por el lado de los obligados, también prestando conformidad. Nos queda ver el tema de la transmisibilidad de participaciones societarias que justamente lleven conexas estas prestaciones accesorias. Si se trata de prestaciones accesorias conexas a cuotas de SRL, la transmisión de esas cuotas de la SRL a otro nuevo cuotista requieren que la transmisión requiere que preste conformidad la mayoría necesaria para la modificación del contrato, salvo que se haya pactado lo contrario. En cambio, o sea que son los socios mismos los que otorgan esta conformidad. En cambio, si la transmisión fuera de acciones que tengan conexas prestaciones accesorias, la ley exige que las acciones sean nominativas y en este caso la conformidad para la transmisión no la otorga el órgano de gobierno, o sea, los socios, sino que esa conformidad la otorga el directorio, vale decir, el órgano de administración de la sociedad. Y por último, para que tengan ejemplos de prestaciones accesorias que pueden ser admisibles como tales en una sociedad, bueno, hablamos de obligaciones de dar, como la transmisión en propiedad de patentes de invención, uso y goce de un inmueble, usufructo, obligaciones de hacer, como trabajos y servicios personales, prestaciones de industria, trabajos intelectuales o manuales, asistencia técnica o también el denominado know-how. También las obligaciones de hacer, ya mencionamos como alternativas, por ejemplo, no edificar, abstenerse de efectuar una contratación específica. También son modalidades admisibles como prestaciones accesorias.
Y para finalizar, vamos a abordar la última filmina respecto al cumplimiento, exigibilidad y ejecución del aporte. Ya les había mencionado que el aporte es una obligación esencial del socio. Si esta obligación esencial no se cumple, nunca se conformará el capital, un elemento esencial, por lo tanto no hay sociedad ni hay socio. Por eso el aporte debe ser cumplido en el término fijado en el contrato. O sea que debe ser cumplido y debe ser cumplido a tiempo. Y ser cumplido a tiempo es en el término que se haya fijado en el contrato, o en su defecto, si no se fijó nada en el contrato, desde la inscripción de la sociedad. ¿eh? El socio que no cumpla con el aporte en las condiciones que se hayan convenido, incurre en mora. Y esa mora es por el solo vencimiento del plazo. Y ese incumplimiento del socio eh, le genera un daño a la sociedad, eh, y el socio debe resarcir los daños y los intereses. Si el aporte no tuviera un plazo fijado, es exigible por la sociedad desde su inscripción, desde el momento de su inscripción. Ahora bien, miren qué interesante. La mora autoriza a la sociedad a excluir al socio, porque justamente no cumplió con esta obligación esencial. O sea que la sociedad puede excluir al socio que omitió, que incumplió su obligación de aportar. Y además, ya dijimos que puede exigirle la reparación, el resarcimiento de los daños e intereses ocasionados. Pero también la mora autoriza a la sociedad a exigirle el cumplimiento del aporte. O sea que puede accionar por incumplimiento o puede accionar por cumplimiento. Tenías que aportar en este momento, no lo hiciste, te intimo y te exijo que cumplas. Pero como no aportaste al momento que te habías obligado, además te intimo a que repares los daños que ocasionaste. Entonces le puede reclamar el cumplimiento y los daños, o bien por incumplimiento lo puede excluir y también reclamar los daños. Y en el caso de las sociedades por acciones, la ley además agrega en su artículo 193 que si se trata de una sociedad anónima, se producen los siguientes efectos una vez que el socio incurre en mora e incumple su obligación de aportar. Y esos efectos son los siguientes. Se le suspenden automáticamente los derechos de las acciones en mora. Entonces, si el socio había integrado parcialmente acciones y todavía le quedaba una cantidad por aportar y no lo hizo, bueno, esas acciones tienen sus derechos suspendidos automáticamente por más que hayan sido parcialmente integradas. La sociedad le debe exigir el cumplimiento del aporte con más la reparación de los daños y perjuicios que se hubieran producido, y adicionalmente el estatuto puede prever distintas sanciones. Así que no solamente reparará daños y perjuicios, sino que también puede ser que el estatuto haya agravado y haya preparado cláusulas penales. Penales quiere decir que van a tener una sanción adicional. ¿eh? Por ejemplo, que los derechos de suscripción que correspondan a las acciones en mora puedan ser vendidos en un remate público, ¿sí? Y aquel socio que había efectuado un aporte parcial, una integración parcial, pierde los derechos de suscripción parcialmente integrados. O sea que en las condiciones del contrato de suscripción podrán incorporarse cláusulas que prevean distintas sanciones, o más bien sanciones adicionales a los previstos por el artículo de la ley.
Muy bien, con esto llegamos a la finalización de la clase, abordamos todos los temas. No veo en el chat consultas, ustedes me dirán si tienen alguna más para agregar alguna consulta, alguna duda. Parecía que no, parecía que no. Por lo tanto, vamos a dar la clase por finalizada. Los espero a ver si es un saludo o es una consulta. Bueno, entonces nos encontraremos nuevamente dentro de 2 semanas con la próxima clase respecto a mí, con la doctora Barrao el jueves de la semana entrante, y continuamos entonces abordando los distintos temas que nos ocupan los días jueves. Muchas gracias. Eh, Gracias, profe. nos vemos, Gracias, nos vemos. nos vemos pronto. Gracias a ustedes.